Buenas tardes, amigos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Yo soy José Manuel González. Bienvenidos a una nueva edición de PCM Informa. Hoy nos acompaña Fernando Hurtado. Él es asesor de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM. Con él vamos a conversar sobre la importancia que tenemos que tener los servidores públicos en conceptos de integridad. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Hola, José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando, como pregunta introductoria, ¿cómo podemos definir este concepto de integridad pública en los servidores? Bueno, la integridad es un concepto algo complejo. En primer lugar, a nivel individual, implica una suerte de excelencia en el carácter de la persona que observa un alto desempeño ético. Esto quiere decir que es coherente y permanente en la actitud, en la actuación que tiene, tanto en sus valores como en sus declaraciones y en su conducta concretamente. Pero la integridad también se puede aplicar a la sociedad en función de cómo valora, por ejemplo, el bien común, el interés general, y ciertamente dentro de las organizaciones públicas, ¿no?, que también deben aspirar a esta excelencia del carácter, pero a nivel organizacional. Fernando, antes había un enfoque tal vez sobre integridad pública que se buscaba más como que buscar la infracción, como de infraccionar al que comete la falta. Ahora desde la Secretaría de Integridad Pública se está impulsando un nuevo enfoque. Sí. ¿Podrías explicar ese nuevo enfoque? Claro, cuando hablamos de integridad tenemos que lamentablemente referirnos a la corrupción, que es un problema público, es un mal de nuestro tiempo, que produce, afecta a recursos públicos, afecta a derechos, debilita la buena marcha de la administración pública y sobre todo afecta la confianza de los ciudadanos. El enfoque de integridad es nuevo en tanto está centrado en la prevención de la corrupción. Prevención que justamente se logra en la medida de que fortalecemos la capacidad de las entidades públicas a través de una estrategia de integridad que busca elevar el desempeño ético de los servidores públicos, mitigar posibles riesgos de corrupción y desarrollar normas que justamente contribuyen a que se cumpla con la finalidad pública, que es servir al ciudadano orientando todo nuestro esfuerzo hacia el interés general, hacia el bien común y crear valor público. Fernando, haciendo un paralelo a modo de símil, cuando uno invierte recursos en la prevención, te sale mucho más barato que cuando ya, digamos, ya tienes consecuencias y se gasta más dinero, incluso para el Estado, ¿no? Un ejemplo es lo de esta pandemia, ¿no? Se pudo evitar esta pandemia tal vez con controles en lo que es tráfico ilegal de fauna silvestre, ¿no? Y ahora se está invirtiendo mucho más dinero en controlar esta pandemia en lo que se hubiera podido invertir antes. ¿Sucede lo mismo cuando hablamos en el caso de integridad de la prevención? Bueno, en general la prevención no es nueva en términos de modelo de gestión para enfrentar situaciones, problemas públicos, ¿no? Temas que son inaceptables o complejos dentro de una sociedad. La hemos visto, por ejemplo, en la gestión de desastres. Hablamos ahora de la prevención, ¿no es cierto? No esperamos a que ocurra un desastre para empezar a actuar. Lo estamos viendo, lo hemos visto en el tema de violencia hacia la mujer. Estamos entrando justamente incluso desde las propias escuelas para desarrollar nuevos paradigmas en los estudiantes, de manera que evitemos que los actos de violencia contra la mujer se produzcan precisamente por un tema de paradigmas culturales. En el caso de la lucha contra la corrupción es lo mismo. La prevención es realmente importante porque nos anticipamos a un hecho. Cuando ocurre la corrupción ya se afectaron derechos, ya se afectaron recursos públicos, ya se afectó la buena marcha del Estado, ya se afectó la confianza de los ciudadanos. Si uno se anticipa a esto, identificando posibles riesgos, y no solo identificándolos, sino mitigándolos a través de medidas, de normas, en fin, de herramientas que permitan evitar que se produzca un acto contrario a la ética, y justamente donde todos los actos contrarios a la ética realmente afectan, en el caso del Estado, la finalidad de la función pública. La corrupción probablemente es la expresión más grave, más funesta de una práctica contraria a la ética. Entonces, es necesario, sí, es importante también porque nos permite ahorrar recursos que luego se pierden justamente cuando la corrupción ya ocurrió. Sí, eso está claro porque cuando ya cometen la infracción
ya perdimos recursos, asilo infracciones, esos recursos no se recuperan, ¿no? Así que está bien trabajar en el tema de prevención, que me parece un eje fundamental que se tiene que seguir impulsando. Fernando, hay otro tema que también es importante. Se está estandarizando estos conceptos de integridad pública en las diferentes instituciones. Por ejemplo, yo me invento que trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas y a mí ya me están dando un concepto sobre integridad pública. Luego me voy a otro ministerio, al Ministerio del Ambiente, por ejemplo. ¿Se está estandarizando para que en todos los ministerios, todas las instituciones manejen los mismos conceptos? Así es. Se está estandarizando porque precisamente el enfoque que se está empleando y que surge justamente con la nueva política, con la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, esto ocurre en el 2017, plantea un conjunto de medidas y en general tienden a lo mismo, a estandarizar, porque tú has dado precisamente en el clavo, ¿no? Si yo trabajo en una entidad donde se promueve la ética, donde hay mecanismos dentro de la propia entidad que me van a permitir actuar correctamente, con transparencia, por ejemplo, o me van a impedir que pueda actuar incorrectamente, porque la entidad justamente tiene los mecanismos y ha identificado los posibles riesgos, si eso ocurre en una entidad, se genera un aprendizaje. Y ese aprendizaje se tiene que trasladar y tiene que continuar en la siguiente entidad a la que yo decida postular o a la que pueda ingresar. Entonces, bajo esas premisas, desde la Secretaría de Integridad Pública se desarrollan un conjunto de normas, de medidas que apuntan a la estandarización. Y lo estamos observando, por ejemplo, en el Ejecutivo tenemos instalada la función de integridad en todo el Poder Ejecutivo, incluyendo los ministerios, organismos públicos, empresas adscritas al Ejecutivo, y estamos avanzando a nivel regional. La base de esta estandarización es lo que conocemos como el modelo de integridad, que es un conjunto de herramientas establecidas y diseñadas de manera que vayamos generando sinergias, pero para eso es justamente necesario mantener reglas de juego similares y trabajar en un estándar, ¿no? Se ve también, bueno, está comprobado también de que la formación del ser humano sucede en los primeros años, en el colegio, en la casa, en esa cuna familiar, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros como para, digamos, trabajar con personas que ya tienen una formación? ¿Qué trabajo están haciendo de la Secretaría para poder, digamos, tratar con algunos servidores que se les puede moldear e inculcar estos valores éticos, digamos, que tal vez no lo tenían antes, ¿no? Sí, ciertamente lo sabemos por datos que nos proporciona el propio Servir. Los valores éticos que muchos de los servidores públicos consideran importantes, que defienden, provienen de casa. Ajá. ¿No? En algunos casos provienen de la escuela o de sus iglesias. Pero lo que queda claro es que hay una gran oportunidad de mejora dentro del propio aparato público. Las entidades públicas tienen que ser espacios de formación ética para los servidores, precisamente por lo que hablamos antes, porque hay este traslado de un lugar a otro y esta formación debe ser permanente. Nosotros creemos que sí se puede formar a las personas adultas sobre la base de conocer las reglas de juego y a empezar a aplicarlas. Y eso pasa por mecanismos de inducción, pasa por reforzar. Nosotros participamos continuamente en charlas a los servidores públicos en distintas instituciones y las propias entidades donde ya se ha instalado la función de integridad hacen lo propio. Hay un recordatorio permanente y eso hace además que las propias normas que hoy se están estableciendo, las hemos visto para la pandemia, para el proceso electoral, las normas que hoy se están emitiendo implican la participación del área de comunicaciones, del área de recursos humanos, de las oficinas de integridad, para trabajar en conjunto de manera que se produzcan recordatorios permanentes sobre, no solo sobre cuáles son las normas que debemos observar, sino cuál es el sentido que tienen estas normas. Si logramos atender esto, que es un asunto pendiente pero en el que estamos ya trabajando, vamos a ir revirtiendo esta falta de conciencia sobre el sentido que tienen las normas, porque recordemos que muchas veces, y esto también lo sabemos, no hay una voluntad de quebrar una norma. Lo que ocurre es que no se conoce o no se comprende, y en eso tenemos que seguir trabajando. Entonces se podría decir que el enfoque que ustedes tienen es buscar de que las instituciones sean centro de formación de la conducta de integridad. Totalmente. Eso pasa, como dije, por la inducción que puedes recibir, pero no solo por la inducción, sino por el trabajo diario, en la actividad diaria. Muchas veces, y eso también lo sabemos, la ética finalmente en una entidad funciona, es un trabajo de pares.
No, poco sirve que un servidor público quiera actuar correctamente si en su oficina esos, digamos, tienen parámetros diferentes de actuación, o si en la propia entidad ocurre lo mismo, o si quien dirige la entidad no ejerce un liderazgo ético. Entonces, y si el propio Estado no tiene entidades que van compartiendo los mismos criterios, los mismos paradigmas. Cuando tú me preguntabas al inicio qué es la integridad, pues la integridad, siendo una excelencia del carácter, implica elevar cada vez más tus propios parámetros. Una vez que logras algo, tienes que seguir apuntando a la excelencia. Finalmente es un esfuerzo, un trabajo de mucho esfuerzo, ¿no? Hay algo interesante que tú habías comentado, Fernando, que muchas veces el servidor público puede cometer faltas, no porque las quiera cometer, sino porque no sabe que es una falta tal vez. Coméntanos tal vez las faltas tal vez más comunes que tengamos que lidiar los servidores públicos, que muchas veces no lo tenemos muy claro en el radar. De acuerdo. Sí, bueno, también comentarte esto, ¿no? Normalmente, y con el enfoque anterior, nos concentramos mucho en el delito, ¿no? Esperábamos que ocurriera un delito, un soborno, un tráfico de influencias, enriquecimientos ilícitos, etc. Y ahí entraba la sociedad, ¿no? Cuando aplicamos el enfoque de integridad y con la nueva política, empezamos a buscar producir un cambio cultural en el sector público, y eso pasa por ir a las causas de fondo. Y las causas de fondo están asociadas a prácticas normalmente normalizadas, lamentablemente normalizadas, quiero decir, no solo en el sector público, sino muchas veces en la sociedad. Y dentro del sector público, a tu pregunta, hay situaciones que se tienen que empezar a revertir. Por ejemplo, uso de información privilegiada, ¿no es cierto? Por el desempeño de nuestras funciones, en algunas ocasiones accedemos a información que, digamos, siendo pública, todavía no está en este estado de poder compartirse, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener justamente la reserva necesaria para evitar que produzca un daño en lugar de un bien, ¿cierto? El uso indebido de los bienes públicos, aceptar ventajas que no nos corresponden, ¿no? Pese a que suena bastante lógico no recibir obsequios o regalos, ocurre que en las prácticas justamente cotidianas los ciudadanos pueden querer agradecer un servicio brindado, de pronto un gran servicio, con un regalo, con un presente. Y por digamos, esta necesidad de no hacer sentir mal a la persona, de pronto se acepta, pero está mal. Y está muy mal, pero no se entiende así a veces. Y eso se regula. Entonces, están los conflictos de intereses, ¿no? A veces no reparamos que tenemos intereses, todos tenemos intereses, y cuando ingresamos al sector público los llevamos con nosotros. Pero los servidores públicos aprendemos y tenemos que aprender a poner nuestros intereses particulares a un costado y concentrarnos en el interés general. Fernando, ahorita nos están viendo varios ciudadanos que están interesados en el tema, están compartiendo el video, están comentando. Al ciudadano de a pie que está en sus casas, ¿en qué le beneficia tener servidores públicos íntegros? Bueno, de muchísimas maneras, ¿no? Porque los ciudadanos se relacionan con el Estado a través de los servicios, ¿no? Y también, evidentemente, por efecto de las normas que el Estado desarrolla y emite. Cuando optamos con la integridad, privilegiamos el interés general. Servimos a la ciudadanía, pero orientando y poniendo todos nuestros esfuerzos al interés general, para que los servicios se brinden efectivamente, además para que los servicios lleguen como corresponden, y para generar legitimidad. Cuando eso ocurre, tienes una mejor atención hacia la ciudadanía. Muchas veces los ciudadanos, yo diría que el relacionamiento que tiene el ciudadano con el servidor público no es el soborno, ¿no es cierto? No es lo común. ¿Qué es lo común? Que vayas a una municipalidad a pedir información, o a una entidad a hacer un trámite o generar un servicio. La integridad pasa por la actuación ética. Lo decía al inicio, hay un desempeño ético inherente al ejercicio de la función pública. Y en nuestro caso es actuar consistentemente y coherentemente con las normas, con los valores de la organización y con los deberes que nos corresponden como servidores públicos. Ser eficientes, ser responsables, hacer uso adecuado de los bienes públicos, genera un impacto en los ciudadanos definitivamente. Si volteamos un poco la explicación, pues cuando se produce la corrupción se han perdido recursos públicos, y cuando prevenimos la corrupción, evidentemente los ponemos a buen recaudo. Sobre todo también hay un concepto de igualdad de oportunidades, ¿no? Equidad. Tal vez una persona quiere trabajar en el Estado, Así es. pero justamente tiene que encontrar esas condiciones para competir de igual a igual con otro ciudadano, ¿no? Hay otro tema también, Fernando, que es importante. Estamos ya en plena transición.
a un nuevo cambio, ¿no? Ustedes están dejando bases para hacer continuo esta labor que están haciendo sobre integridad pública. Tienen tal vez una hoja de ruta. ¿Cómo están dejando esto a la próxima gestión? Bueno, yo puedo referirme al tema comentándote lo siguiente, ¿no? La integridad hoy en nuestro país es una política nacional. Tenemos la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Esta política va a tener una visión al 2030. Digo va a tener porque está en un proceso de actualización, pero la política existe desde el año 2017. Es un primer elemento. Un segundo elemento es aterrizar la política en un plan. Tenemos un plan que va hasta el 2021. Pero también tenemos compromisos internacionales con la OCDE, con Naciones Unidas, con OEA, y todo ello hace, junto con la participación de la sociedad civil, en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en los diversos espacios donde estos temas, yo diría, ya se están instalando. Hace un año, hace 2 años, 3 años, hablar de conflictos de intereses sonaba todavía un poco lejano en las redacciones periodísticas, en la comparación de los ciudadanos. Hoy es un concepto que cada vez preocupa más a la ciudadanía. Y yo creo que, siguiendo nuevamente la lógica de la integridad, la búsqueda de la excelencia y la superación sobre la base de un desempeño ético, pues tenemos que aspirar a elevar los estándares cada vez más. Y yo creo que en general eso es un camino irreversible y continuará en el tiempo, ¿no? Bien, Fernando. Gracias a todos. Hoy estuvo Fernando Hurtado, asesor de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM. Gracias por acompañarnos, Gracias Fernando. a ustedes. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad en PCM Informa. Por favor, en sus casas, sigámonos cuidando. Doble mascarilla sobre la nariz, boca y barbilla. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. ¡Chao!